Buenos días, buenas tardes, muy bellas lunas. Es un gusto poder estar como cada martes en encuentro de libros aquí en Charla de Libros. Un grupo pues que ha estado dedicado a lo largo de todo este tiempo, ya 4 años, para compartir el gusto por la lectura, la literatura, el arte y la cultura en general. Dentro de los formatos que se han creado, Encuentro de Letras, que es el más reciente, es un espacio donde hemos abierto las puertas a escritores de diferentes partes del mundo para que nos puedan compartir sus obras más recientes publicadas, para que nos hablen de su obra y sobre todo también para poder conocer una parte de ellos. Y en esta ocasión, pues bueno, no es la excepción y vamos a tener un invitado muy especial, muy particular, porque pues bueno, por lo que estuve leyendo, tiene un amplio camino ya recorrido dentro de las letras. Sin tanto preámbulo más, vamos a darle entrada entonces y también la bienvenida a José Reyes Fernández. Muy bien, entonces, hola José, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros y compartir este rato de afición por los libros y la lectura. Muchas gracias, José. Es un gusto estar contigo en esta ocasión. Allá es de noche, por lo que me comentabas, son las 11 de Sí, la noche. Acá, bueno, ya son pasadas de las 11. Aquí apenas son las 4 de la tarde. Entonces, pues sí, es un amplísimo, pues, margen de tiempo. Pero bueno, pues a todos los que estén presentes, si desean comentar, preguntarle a José, él va a estar acompañándonos a lo largo de este tiempo. Saludos a quienes se vayan conectando y a los que nos vean más adelante. Este video, pues bueno, va a quedar grabado para quien guste más adelante verlo, comentarlo, vamos a estarles contestando, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Entonces, José, cuéntame desde dónde nos visitas el día de hoy. bueno, pues os visito desde el sur de España, desde el sur, desde Andalucía, que es mi región, la zona donde nací, y concretamente desde el sur del sur, de Andalucía, es decir, concretamente la provincia de Cádiz, el sur, lo que se llama el campo de Gibraltar. Es una tierra de frontera, tenemos frontera con Gibraltar, con Marruecos, Algeciras con Marruecos, y bueno, yo desde el balcón de mi casa contemplo África a 14 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, muy al sur de Europa y de España. Wow, entonces tienes una vista panorámica entonces para Sí, poder ver Marruecos. Es increíble, ¿no? sí, Porque desde el otro lado puedes ver otro continente, ¿no? No estamos hablando de la colonia de enfrente, como diríamos aquí, sino que es otro país y otro continente, otra tierra. Entonces, pues, qué magnífico. José, tengo aquí unas cuantas imágenes que nos proporcionaron recientemente de tus tierras, por lo que me comentabas. sí. Estas cuántas imágenes, supongo que son de ahí de Gibraltar, ¿correcto? Creo que Sí. es un istmo, ¿no? Bueno, es una península. Esta en concreto, esta es la aldea donde yo nací. Es una aldea que pertenece al municipio de San Roque, una aldea de pescadores. Se ve aquí, se ve el mar, el río, se ve el barco, el motivo principal, ¿no? Adornando ahí una glorieta. Es una aldea de pescadores de 150 habitantes, donde yo nací hace ya bastantes años. Una aldea casi neolítica, estancada en el tiempo. Y bueno, esta aldea pertenece al municipio de San Roque y además en la aldea se encuentra enclavada sobre un yacimiento arqueológico romano, una de las ciudades romanas más importantes del sur de España, que fue la ciudad romana de Carteia. O sea que nací cerca del mar, entre pescadores y sobre los restos arqueológicos de una ciudad romana muy importante. Y creo que eso me ha marcado, esas dos cosas, esos dos factores me han marcado para la escritura, es decir, el haber nacido en una aldea y el haber nacido en una ciudad romana. Sí, me imagino bastante. Bueno, ahí en donde tú naciste fue donde iniciaste tus estudios. Bueno, esta aldea es una aldea muy pequeñita. Esta aldea tenía una escuela unitaria, una escuela rural muy pequeñita. Luego, para poder estudiar, continuar los estudios medios, tenía ya que ir a San Roque
y posteriormente a la universidad. En esta aldea no había prácticamente nada cuando yo nací, ni siquiera había agua corriente, ni siquiera había electricidad. Era una aldea donde tenía las calles, se ven en una de las fotografías, se ven perfectamente las calles de arena con chumberas Sí. y las viviendas eran chozas de junco. O sea, es una aldea puramente neolítica, ¿no? Durante muchísimo tiempo permaneció así, estancada, hasta que en los años 60 irrumpió la modernidad de una manera salvaje, instalaron alrededor una refinería de petróleo y ya todo ese todo ese lugar mágico, increíble, todo ese microcosmos que era la aldea, desapareció prácticamente. Qué mal, la verdad. Bueno, pero ¿tú hace cuánto que te moviste de esta aldea y te No, hacía, desplazaste a la ciudad? yo con 25 años, con 24 o 25 años dejé la aldea ya terminé mis estudios y me trasladé entonces a la capital, a Cádiz, en donde estuve viviendo un tiempo, luego estuve viviendo por diversos lugares de Andalucía y finalmente pues me establecí en mi ciudad, en San Roque, que es donde vivo actualmente. Perfecto. Y ahí llevas viviendo ya entonces todo este tiempo. Sí, Cuéntanos de llevo ahí de dónde vives tú exactamente. en la ciudad de San Roque. La Muy ciudad de San bien. Roque es una ciudad también que está, bueno, está al sur de Andalucía, de la península, está pegando a Gibraltar y está muy unida a Gibraltar. Como sabéis, Gibraltar es una colonia británica actualmente. Gibraltar Ujú. pertenecía a España, pero cuando la muerte de Carlos II, sin descendencia, se produjo una guerra civil en España y una guerra europea Sí, que duró 14 años para repartirse la corona española, porque, bueno, entonces la corona española era España más las posesiones de América y todas las exacto. colonias que tenía por el mundo era una tarta muy apetecible para todas las coronas europeas y entonces hubo una disputa entre los dos pretendientes que había, el archiduque Carlos de Austria, apoyado por el emperador austríaco, y Felipe de Anjou, que era apoyado, nieto de Luis XIV, apoyado por Francia. Hubo una guerra y en esa guerra, pues, el ejército británico, una escuadra anglo-británica tomó Gibraltar. ¿eh? En Sí, 1700 tomó Gibraltar y entonces la población de Gibraltar salió de allí, unas 5.000 familias que había, salieron de Gibraltar, no querían vivir bajo dominio británico y se instalaron en un cerro que había en las proximidades de Gibraltar, que era el cerro donde había una ermita dedicada a San Roque, y ahí se asentó la población y dio origen a la ciudad de San Roque. O sea que la ciudad de San Roque surgió en 1704 como consecuencia del abandono de la población de Gibraltar, a lo que se creía que iba a ser algo provisional, ¿verdad? Un asentamiento provisional en tanto en cuanto se recuperase Gibraltar, pues luego, bueno, pues han pasado ya varios siglos y aquí está asentada San Roque con esos orígenes gibraltareños, ¿no? sí, sí me acuerdo mucho que leí al respecto. Sobre todo me enteré, yo no estaba enterado hasta que leí Trafalgar, me acuerdo bastante de Benito Pérez Galdós y que justamente inicia más o menos narrándonos algo semejante. Entonces, de estas disputas que tuvieron entre España e Inglaterra en aquellos años, en siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XIX, que también eso desencadenó en algún momento determinado también sí, las independencias de las colonias eh, españolas que estaban en América. Entonces, pues sí es muy importante ahí donde vives, tiene muchísima historia, la verdad. Entonces, pues para todos aquellos que se animen más adelante a visitar allá la tierra de José, cerca, pues se van a encontrar con mucho espacio. De hecho, bueno, lo que he descubierto es que España es riquísimo en historia, la verdad, cada vez que hablo con un escritor nuevo y que me habla de dónde vive, me termina sorprendiendo, sí. Y pues bueno, antes de que continuemos, vamos a mandar los saludos, como cada vez que lo hacemos. Desafortunadamente parece ser que StreamYard no nos deja poner imágenes en algunos, pero pues nos está visitando varias personas, nos mandan saludos desde España, igual aquí tenemos saludos.
por parte de Virginia. Virginia, que siempre nos visita, es un gusto poder tenerla. Denise Melgar, que también es parte de Charla de Libros, nos acompaña. Entonces, son todos los saludos que nos van a ir saliendo poco a poco. Y pues bueno, como decía hace un momento yo, qué rico en cultura, José. Bueno, aquí haciendo alusión ahí de donde tú, las tierras en donde tú vives. Y cuéntanos, José, entonces tú sales y te instalas ahí en Gibraltar. Sí, y entonces aquí es donde inicias tú tu carrera literaria. Bueno, yo en Gibraltar no me instalo. Gibraltar está al lado, yo vivo en San Roque, que está Perdón, al lado perdón, sí. de San Roque. San Roque. Y bueno, yo mi carrera literaria la inicié en bastante tiempo, muchísimo tiempo antes. Ya, yo ya, cuando era niño, yo ya tenía muy claro lo que quería hacer. A mí me atraía de una manera fantástica la ficción, el poder imaginar mundos e historias, ¿verdad? Como decía Borges, siempre pugné por un destino literario, desde muy pequeño. Y entonces ya desde pequeño yo pues me deleitaba imaginando historias y escribiéndolas. Entonces, pues yo empecé escribiendo en mi aldea y ya me fui trasladando y allá donde me fui y llevaba siempre mis libros y mis historias conmigo. Ok, perfecto. Y entonces tú en que, dices que desde muy pequeño te iniciaste. ¿Qué tipo de escritos hacías desde pequeño, José? Bueno, yo de pequeño yo era muy ambicioso. Yo era muy ambicioso porque yo quería ser poeta, ¿verdad? Desde muy pequeño yo. Oh, Luego ya con los tiempos fui moderando mis pretensiones y me conformé con ser, como diría yo, escribidor, ¿eh? O escritor de relatos y de novelas. Así, yo empecé muy fuerte pretendiendo ser poeta y luego me fui moderando con el tiempo y viendo que aquello era una ambición excesiva. No todo el mundo puede ser poeta. Y entonces me conformé con escribir historias, novelas, relatos y esas cosas. sí, sin duda alguna. Bueno, pues por lo que estuve viendo, tienes un amplio historia. Ahora sí que un camino muy grande recorrido en esto de las letras. La verdad es que quedé impactado, impresionado. Has recibido premios, has hecho varias publicaciones. Entonces, pues bueno, eso me intriga bastante de ti. Cuéntanos de tu primer novela que escribiste. ¿Cómo fue esta sensación? Y que bueno, que se publicó sobre todo. Sí, bueno, eso fue a los 25 años. Yo escribí una novela que se llamaba, una novela primeriza y con todos los defectos que tiene el primer libro, la primera novela. Con todos esos defectos, pues escribí esa novela que se llamaba En torno al Guimarán y otras imprecisiones, y que no era más que una... El Guimarán, lo que yo llamo la aldea de Guimarán, no es nada más que la traslación literaria de la aldea donde yo nací, Guadarranque. Es una aldea de pescadores también, con pocos habitantes, y ahí se desarrollaba esa historia, En torno al Guimarán y otras imprecisiones. Y bueno, yo escribí esa novela, la terminé, la mandé a un concurso que había en Castellón, en España, el premio Armengot, y para mi sorpresa, pues me dieron el premio, me premiaron. Y entonces, pues ahí ya, a partir de ahí, pues ya empecé a tomarme aquello un poco más en serio, ¿no? Es decir, en el Wow. sentido Esto más fue en en el serio, año de 1800, perdón, 1983. sí, creo que sí, que era sobre esa fecha, sí. Mm. Sí, yo decía que empecé a tomarme esto más en serio en el sentido de que intuía que aquello que escribía podría ser publicado y eso era ya más serio, ¿no? Es decir, una cosa es escribir y otra cosa muy distinta es publicar ya. Eso ya tiene cierta trascendencia, es más serio y ahí, por lo tanto hay que afinar un poco más lo que escribes. Claro, claro, José. Pues sí, como mencionaba hace un momento, mencionabas tú, tu primer premio fue en el año de 1983. Este fue el premio Armengot. Y desde Sí. ahí, pues ahora sí que no cesaron los premios y las publicaciones y los premios.
¿Cuántos premios has recibido a lo largo de tu carrera literaria? No lo sé exactamente, no lo sé, porque eso fue una etapa de mi vida en la que yo realicé un tipo de literatura competitiva, es decir, escribía para competir. Andaba un poco necesitado de dinero y estos premios estaban muy bien pagados. Y entonces yo me dediqué a esta literatura de competición. Sin embargo, fue una fase de mi vida, luego eso lo dejé. Hubo un momento en que ya eso tampoco me satisfacía y entonces lo que me apetecía era crear obras con más contexto, es decir, no escribir un relato para mandarlo a un certamen, sino que ese relato o esa, iba ya en el contexto, en la grabación de un libro. ¿No? Fue una etapa que, bueno, pues que me abrió muchísimas puertas y que me permitió publicar muchas cosas, pero yo ya considero superadas hace muchísimo tiempo, muchísimos años que yo ya no participo en ningún tipo de estos concursos, ¿no? Claro, pero bueno, yo te preguntaba hace un momento, ¿cuántos premios tienes? ¿No los tienes contados ahí o No, yo que no lo sé, no lo tengas sé. un cálculo? Yo Digo, no sé porque han si, sido varios. sí, sí, no sé si 15 o 20 premios de eso, así, pues de novela corta y de relato, los premios de relato yo Claro, sí, no es sé lo que cómo puedo estarán ahora, percibir y bueno, no sé cómo estarán ahora, pero antes estaban muy bien pagados. Es decir, un premio de relato, a veces un premio de relato te permitía ganar lo que no le ganabas a un libro, porque muchos de los premios de relato que yo gané, certámenes de relatos internacionales, pues estaban premiados con 6.000 euros, que era 1.000.000 de pesetas. Entonces, son difícilmente un relato de 8 o 10 páginas, premiado con 6.000 euros, está muy bien pagado, ¿no? A un libro a veces no llega a ganarle eso a un libro. Y, bueno, fue una fase, una época, ya te digo, no sé si fueron 15 o 20 o algo más los que gané. sí, son bastantes por lo que tú me comentas, entre pues publicaciones que has realizado y sobre todo también relatos breves que pues bueno, más adelante vamos a tener la oportunidad de poder conseguir. Pero bueno, antes de pasar a todo a lo demás, ¿qué fue lo que te motivó a ti a escribir por primera vez y continuar con esto? Dices tú hace un momento que, bueno, la misma necesidad económica te orilló a publicar, a entrar a un concurso. Pero, ¿qué es lo que te motiva a ti finalmente? Bueno, la pregunta como tal, ¿qué es lo que te motiva a ti a escribir y qué es lo que te inspira sobre todo a escribir? ¿Y qué tipo de escritos o de estilo, por así mencionarlo, son los que a ti te motiva a llevar más allá? Tú mencionabas también hace rato algo parecido, que es como tener ya pues una obra propia, con cierto estilo. Sí, mira, yo la primera, el primer vislumbre que yo tuve, el primer hechizo que tuve en la literatura fue en la escuela, en una escuela primaria en mi aldea, una escuela unitaria donde éramos unos 40 entre niños y niñas de distintos niveles, yo era de los más pequeños, y entonces pues una escuela en unas circunstancias terribles, porque no estaba bien dotada, no tenía nada, pero en una ocasión enviaron unos libros allí a la escuela. Y entonces yo recuerdo un día que cuando terminé las tareas que me ponía la maestra, nos dejaba consultar aquellos libros. Había varios libros que se los disputaban todos los chicos, todos mis compañeros, había varios libros que se disputaban. Uno era un libro sobre barcos, otro era un libro sobre aviones, y estos eran los más disputados. Pero había uno que no tocaba a nadie, ¿eh? Y ese era el que yo cogía. Y yo cuando abrí por primera vez aquel libro, lo abrí y empecé a leer, con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no surca el mar sino vuela un velero bergantín, bajel el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. Y yo quedé conmocionado. Yo dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Luego me enteré que eso era poesía.
Y yo dije, yo quiero escribir esto. Siendo un niño, yo quiero escribir esto. Y ese fue el primer hechizo que yo tuve con la literatura, ¿no? A partir de ahí yo ya lo tuve muy claro. Yo quería escribir eso. Eso era lo que me interesaba en la vida. Luego, como te he dicho, me fui moderando. Perfecto. Yo Y no una podía vez que escribir. pasas de la poesía, exacto, y pasamos a los relatos, exacto. ¿Cómo fue esta transición a los relatos? Bueno, pues esa transición a los relatos fue con el descubrimiento de nuevos autores, evidentemente, ¿no? Nuevos autores que se produjo en mi adolescencia, Dostoyevsky, Dumas, Stendhal, Gorky, y luego los escritores hispanoamericanos, desde García Márquez, Llosa, Rulfo, ¿verdad? Impresionante, o muchísimos otros escritores latinoamericanos, cubanos, argentinos, mexicanos, ¿verdad? Que me fueron, y españoles, evidentemente, los clásicos españoles, y que me fueron poco a poco hechizando y me fueron descubriendo un mundo de palabras extraordinarias, un mundo de imágenes increíble y un mundo de creaciones fantásticas. Y ahí fue cuando yo sentía la atracción por la ficción, por el relato, por la novela y por todo esto, ¿no? Perfecto, muy bien. Y una vez que tú ya tienes una carrera, pues ya hecha, decides como tal establecer tu propia letra. ¿Y esto cómo fue que se dio? Bueno, uno va explorando hasta que encuentra una forma de expresarse con la que se siente más a gusto. Dicen que eso es el estilo, ¿no? El estilo personal. Es decir, antes de eso, un escritor que empieza es muy influenciable. Un escritor que empieza y un escritor que termina, somos todos influenciables. De alguna manera nos influencia la realidad que vivimos, pero nos influencia muchísimo aquello que leemos, ¿verdad? Entonces hay que ir abriéndose camino, hay que ir abriendo la propia senda, marcando la propia trocha a través de todas esas influencias hasta encontrar una manera de expresarte que para ti es única y es la que más te satisface. Eso es sin duda el estilo personal. Esto no es fácil de hallar ni se improvisa, a veces cuesta muchísimo y hay quien muere y no encuentra un estilo personal. Sí, sí. Muchas veces cuando empezamos nos vamos a pegando, sobre todo como para poder y como ir agarrando una guía, ¿no? Como un bastón que nos va a servir de apoyo para poder adentrarnos. Pero pues bueno, también es muy importante esto, encontrar un estilo propio y pues bueno, ya tú lo tienes, ya lo tienes hecho, entonces hoy en día ya lo podemos ver reflejado en tus propias obras. Y pues bueno, José, antes de que continuemos, porque ahora sí ya vamos a entrar al tema bueno, como decimos aquí, saludos por parte de Daniel Román, que nos está visitando. Magda también, bueno, hace un momento era de esas personas que nos estaba saludando. ¿De acuerdo? Y pues bueno, te los mandan directamente a ti. Te hacen una pregunta muy específica. ¿De acuerdo? Sí. Entonces estaba para ti, José, y dice, ¿crees que participar en concursos ayuda al principio a dar a conocer los escritores noveles? Aquel que sea neófito y que se atreva aquí es una buena oportunidad, un buen chance como para poder darse a conocer, José. Bueno, el participar no, porque podemos participar y no pasa nada. Te abre puertas el ganar esos concursos, porque Exacto. normalmente esos concursos literarios participan muchísima gente, miles, solo gana uno, ¿no? Entonces, a ese que gana, evidentemente, se abren puertas, le dan posibilidades de poder publicar todo. Sí, yo creo que en un principio a mí me ayudó, todo me motivó y me incentivó a poder continuar escribiendo. Es decir, eso de que yo mandara mis relatos
a un certamen y me lo premiara, pues de alguna manera voy a ganar confianza y asentarme en la certidumbre de que aquello que estaba haciendo era más o menos correcto y era valorado exteriormente, y por lo tanto tenía que continuar por ahí. Te abre, evidentemente te abre algunos caminos y algunas sendas. No debe ser el objetivo del escritor, no debe ser el objetivo. Eso es un camino que hay que transitar, hasta que te abran algunas puertas. Y luego, una vez que ya tienes posibilidad de publicar libros sin tener que recurrir a eso, yo creo que hay que dejar esas opciones a la gente más joven, que sí lo necesita. Perfecto, muy bien. Pues bueno, entonces para todos aquellos que se atrevan, que quieran entrar a estos concursos, son muy importantes, también de ahí su relevancia, pero pues no quedarse en ese camino y en esa parte, sino que también trascenderlo y ir un poquito más allá, así como José lo hizo. Entonces, bueno, José, tenemos aquí más saludos de Seda Roja, igual que nos acompaña bueno, el día de hoy, ya que ella es de noche, acá es de tarde. Y bueno, también les mandan saludos a Seda. Nos mandan saludos también, igual, aquí todos estos saludos, pues bueno, tú los vas a poder ver más adelante en los comentarios que estén dejando en Charla de Libros para ver quiénes son esas personas, porque pues, como te comentaba hace un momento, StreamYard no nos deja mostrar los rostros, a menos que, bueno, también ellos lo permitan, los mismos publicadores de los comentarios. Y pues bueno, vamos a pasar al tema bueno que te mencionaba hace un momento. Tu más reciente publicación, que es la que nos reúne el día de hoy también. Bueno, el título me llamó muchísimo la atención, Tratado contra los libros. Es un título muy, pues ahora sí que es como un reto, ¿no? Bueno, contra los libros. ¿Por qué Tratado contra los libros, José? Mira, el título tampoco lo pensé demasiado, me surgió de pronto. Tratado contra los libros. Bueno, en realidad es un libro de relatos, ¿verdad? Aunque el título diga Tratado contra los libros, si vemos abajo hay una frase que dice relatos contra los libros que te harán amar a los libros. Todos los relatos que aparecen aquí, que creo que son 15 relatos, tienen como protagonista en primer o segundo término al libro. Todos los relatos tratan de los libros. Y tratan de los libros, de lo malo, de lo peligroso, de lo pernicioso, de lo nocivo que son los libros para las personas. Como los libros han sido objeto de persecución, han sido prohibidos, han sido excomulgados, han sido quemados, han sido destruidos a lo largo de la historia. Desde la destrucción de la primera biblioteca de Alejandría en el siglo IV hasta las grandes hogueras de libros propiciadas por los nazis o por el franquismo aquí en España, el libro siempre ha sido un objeto muy peligroso porque el libro te incita a pensar y a tener opiniones y criterios propios. Y eso es peligroso sobre todo para los regímenes totalitarios. Por lo tanto, el libro es un elemento muy peligroso. De ahí este tratado contra los libros. ¿Sí? Este tratado contra los libros, que es una colección de cuentos que tienen todos en común en que los libros son protagonistas en primero o segundo término, como ya he dicho, y todos los relatos vienen a incidir sobre la peligrosidad de los libros para el mundo de las personas, para el mundo de las ideas. Hay un texto, uno de los relatos, que si me permite leo un poco. Claro, claro, sí. De hecho, era lo que te iba a comentar, José, que si nos podrías regalar un pequeño extracto de uno de los texto que resume muy bien todo lo que es el contenido del libro. En principio hay una cita de Émile Cioran. El libro se abre con una cita de Émile Cioran que dice: solo hay que escribir y sobre todo publicar cosas que hagan daño, es decir, que recordemos. Un libro debe hurgar en las llagas, suscitarlas incluso. Debe ser la causa de un desasosiego fecundo, pero por encima de todo, un libro debe constituir un peligro.
Esta no es una cita gratuita, ¿no? No es una cita gratuita. Yo creo que resume muy bien la filosofía y el punto de vista del libro. Y continúa con otra cita de Roberto Bolaño en Los detectives salvajes que dice: un año de estos voy a cometer la vulgaridad de ponerme a escribir cuentos. Entonces son una serie de cuentos que tratan sobre la peligrosidad del libro y que os leo un fragmento de uno de los relatos que resume muy bien todo el contenido de los cuentos y del libro. Dice así: los libros son peligrosos, muy peligrosos. Hay que huir, apartarse de ellos como de la peste, porque perjudican a la salud y malogran la felicidad. Si veis un libro, no os acerquéis, dad un rodeo, huid mientras podáis. Armaos contra él, actuad en defensa propia, no olvidéis que a los libros los carga el diablo. Todos, incluso los más inocentes e inofensivos, están escritos por amanuenses de Satanás. Mientras permanecen olvidados en las bibliotecas, los libros duermen, pero cuando se cogen y se abren empiezan a respirar y a vivir. Se les despierta el ánima y la vida y se ponen a hablar. Cuando se abre un libro se corre el peligro de que nos estalle entre las manos. Los libros pueden hacernos pensar y llevarnos a cuestionar el orden del universo, convirtiéndonos en desdichados y estropear para siempre nuestra felicidad. No en vano, las autoridades sanitarias advierten de que la lectura de los libros es perjudicial para nuestra salud y la de las que nos rodean, porque no hay libro, por canónico que sea, al que por la endija de alguna visión mística se le escurra un pensamiento crítico o heterodoxo. En las escuelas deben enseñar a los jóvenes a ir por el buen camino, a apartarse de los libros. Los ciudadanos solo necesitan aprender a leer y escribir, nada más. Escribir para poder firmar sus hipotecas y leer para entender las directrices y órdenes de sus superiores. Todo el que intente leer por puro placer o deseo de conocimiento está incurriendo en un pecado nefando de hedonismo y soberbia, propiciado por la gula insaciable y perniciosa de la curiosidad. Las cosas son, como las conocemos desde siempre, y no debemos cuestionar nada. La felicidad está al alcance de todos, siempre que no nos compliquemos. Evitar pensar en todo momento, esa es la base de nuestra felicidad. Seguir la norma, seguir la pauta, ser como todos. No debemos aspirar a otra cosa. La vulgaridad puede ser sublime si encontramos sosiego en ella. La rutina es un hábito saludable, la conformidad y el asentamiento una disciplina y la disciplina una virtud. Debemos poder ser virtuosos. El deber es sagrado. Ninguna hormiga se rebela contra el hormiguero. Es mejor ser insignificantes que significaros. Tenemos que integrarnos de forma productiva en ese hormiguero, formar parte del coro de voces concertadas. No discordemos de la media, formemos parte de ella. Ser mediocre es, pues, ser uniformes. Renunciemos a la singularidad excluyente, a las ambiciones elitistas, a los sueños desmesurados, y así nunca nos veremos inmersos en la frustración del fracaso y seremos felices. La felicidad está al alcance de todos. No pensemos en ella, pues ese pensamiento malogrará el camino hacia la felicidad que impone la rutina. Ahorrémonos el esfuerzo extenuante de pensar, que otros afronten la servidumbre de esa carga. El camino más fácil para no pensar es apartarnos de los libros. Ellos pueden hacernos desdichados e infelices. Nadie alcanzó nunca la felicidad pensando. Pensar es complicarse, es corromper nuestra inocencia original. Para ser felices debemos preservar una ignorancia sin complicaciones. El conocimiento es mortificación, es sufrimiento. La ignorancia, una inocencia. La inocencia, una bendición. Bendigamos, pues, a nuestros infantes, a nuestros ciudadanos. Dejemos de sufrir innecesariamente. Apartemos de la sociedad a quienes tratan de corromper a los jóvenes, cual Sócrates nocivo, inyectándoles el veneno de la duda, de la incertidumbre, del inconformismo o el germen de un pensamiento deleterio. La ignorancia nos librará de la servidumbre de pensar. Todos tenemos derecho a ser felices, a ser ignorantes. No permitamos que nadie malogre ese derecho que hoy, más que nunca, es una obligación y un clamor de justicia. Bravo, José, me encantó todo lo que acabas de leer, sin duda alguna. Yo creo que vamos a hacer de tu libro un manifiesto aquí en Charla de Libros, porque sin duda alguna lo que nosotros buscamos es justamente esto, incentivar la lectura, este amor por los libros. Digo, la ventaja de hoy en día, la ventaja de hoy en día es que estos se pueden obtener de manera digital, ¿no? Pero pues
y eso permite una mayor difusión de los mismos, pero eso no implica que la gente también se motive a leerlos. Y tú todo lo que nos acabas de explicar, yo creo, y bueno, que nos acabas de decir en estas cuantas frases, pues es muy relevante para estos tiempos. Tengo una pregunta muy, muy, muy directa, así, bueno, tal cual, ¿no? Qué es un libro para ti, José? Eh, yo no puedo imaginar el mundo sin libros, no lo puedo imaginar. Si me quitaran los libros, si me prohibieran leer, si los libros desaparecieran de mi vida sinceramente no tendría mucho sentido. Cuando ya has recorrido buena parte de tu vida, encuentras en los libros el motivo para poder continuar viviendo y poder continuar soñando y poder continuar imaginando. Por lo tanto, para aquellos que amamos intensamente los libros son todo. Los libros son fundamentales. A mí me pueden quitar muchas cosas. De hecho, he dejado el tabaco, ya no bebo, es decir, nada de eso, ¿verdad? Mi comida es muy frugal, es muy austera, pero sin embargo, los libros siguen siendo vitales. Es el alimento intelectual que necesito y sin lo que no podría vivir. Claro, sí, yo también comparto el mismo comentario. Aunque me veas joven, sí, me encantan los libros, me encanta bastante y pues yo creo que de tu libro sí, sí le voy a hacer un libro favorito, uno de mis libros favoritos. Bueno, antes de que continuemos, aquí tenemos más saludos para ti y sobre todo también frases muy directas. Aquí, bueno, nos comentan cómo podemos adquirir este libro. Ya saben, a través de librerías allá en España. Oh, perdón, José, aquí también en México tienes tus libros en librería. No, ahí en México no creo que haya librería, pero sí se puede obtener en formato ebook a través de Amazon. Muy bien. Amazon está. O plataformas digitales, como nos Sí. comentaba Virginia hace un momento. La palabra que yo hace un momento estaba buscando, Seda la dijo oportunamente, trataba contra los libros un título retador. Sí, retador, pero que queda claro una vez ya que José nos ha explicado. Y pues bravo, la verdad es que te digo, José, tus palabras sí conmovieron bastante a muchos. Mira, hay tratado contra los libros, todos los relatos ponen de manifiesto lo peligroso que son los libros, todos, excepto el último, excepto el último que lleva por título El libro Instrucciones de uso. Y es un alegato y una defensa del libro y de la lectura, ¿verdad? Claro, Hay un claro. texto, leo un texto, a ver si doy con él, que dice así, está incluido en el último relato. Muy bien. El libro, Instrucciones de uso, que ya digo, es un alegato y una defensa del libro y de la lectura. Y dice, quienes aman ardientemente los libros constituyen, sin saberlo, una sociedad secreta. Los reúne el placer de la lectura, la curiosidad por todo y un maldecir secular. Sus elecciones nada tienen que ver con la de los mercaderes, los profesores o las academias. No respetan el gusto de los demás y donde mejor se refugian es en los pliegues e intersticios, en la soledad y los olvidos, en los confines de los tiempos, en las costumbres apasionadas y cualesquiera otras zonas de sombra. Configuran por sí solo una biblioteca de vidas breves. Se entreleen en el silencio a la lumbre de las candelas, en los escondrijos de las bibliotecas, mientras la clase de los guerreros se entremata con estruendo y la clase de los mercaderes se entredevora aullando bajo la luz que desploma en las plazas de las ciudades. Perfecto, bravo. No, José, de verdad que sí me está encantando esta idea que tienes y que nos estás presentando para esta ocasión aquí en Encuentro de Letras. Como te decía, la verdad es que tu obra como tal, así como nos las estás presentando, como una defensa del libro y sobre todo de la lectura, pues yo creo que debe ser bien estimada en todo momento
Y pues bueno, aquí yo te garantizo, José, que yo sí voy a buscar tu libro. Yo sí lo voy a leer porque de verdad yo sí quiero hacer de este libro un manifiesto para charla de libros, para que todos los demás se animen a leerlo y sobre todo a compartir el gusto por los libros y la lectura. José, entonces, bueno, otra pregunta que yo te tengo que hacer en relación a tu libro y sobre todo, bueno, también ahora sí que es algo más personal. En estos tiempos, donde aparentemente la censura, pues, hacia los libros ha sido superada, ¿tú consideras que todavía se sigue replicando esa censura y por parte de quién se replica la censura hacia los libros? Bueno, depende de la sociedad en la que vivamos, ¿no? Occidente, más o menos, ese periodo de censura, por suerte, está superado. Pero hay una cosa peor que la censura, que es la autocensura. La autocensura es aquello de no desentonar, de no tratar de ser políticamente incorrecto. Y eso nos lleva muchas veces a autocensurarnos y a no a expresarnos libremente, no a exponer todas nuestras ideas. Y a veces hay el poquito bastante necio de confundir a los personajes con el autor. ¿Sí? Lo que dicen los personajes se lo adjudican al autor y los personajes tienen vida propia. El autor no es responsable de lo que dicen los personajes. ¿Eh? Ni siquiera el autor, ni siquiera el autor tiene que ver con el narrador. El narrador y el autor son dos cosas distintas. El narrador es absolutamente distinto al autor. Yo tengo novelas, una de mis novelas, que es La casa de los crisantemos, que está narrada en primera persona por una mujer. Evidentemente, yo no soy una mujer, por lo tanto, narrador y autor no tienen nada que ver, son voces, ¿no? Y a veces se confunde el narrador con el autor y con los personajes. Y ese miedo a ser políticamente incorrecto nos lleva en muchas ocasiones a censurar lo que pretendemos expresar, por el miedo a que se confundan, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, bueno, de este lado de América, desafortunadamente se está dando mucho esto, mucho de que la misma censura por parte de ciertos grupos, pues saquen, ¿no? Saquen del medio, del entorno pues, a personajes o autores o personas muy importantes dentro de la historia. Y que, pues bueno, yo pienso que debe ser muy relevante al menos recurrir a ellos. ¿Para qué? Pues para formarnos eso que tú mencionas también, esta actitud crítica también sobre la misma realidad. No tomarnos las palabras con su perdón, de manera literal, de manera literal, sino más bien yo creo que, pues, eh, ser cautos a la lectura misma, saber identificar cuando el autor nos quiere mostrar hechos concretos como para que nosotros también, como dice, no caigamos en los mismos errores del pasado. Entonces, pues estaría muy padre que más adelante, pues, si tenemos oportunidad, bueno, yo la verdad sí tengo muchas ganas de poder leer, de obtener tu libro y poder leer tus distintos cuentos como para poder también transmitir este mensaje que tú tienes. Digo, aquí nos damos a la tarea constantemente de compartir este gusto por la lectura, por los libros, y qué mejor que también hacerlo con autores contemporáneos como contigo, José. Entonces, bueno, siguen mandando aquí saludos que esperemos que puedas ver más adelante, como te das cuenta. También nos están viendo desde Sudamérica, saludos cordiales desde Ecuador. También tenemos, bueno, nos siguen todavía aquí desde España, todavía mandándonos. A Casa de los Crisantemos, me gustaría leer en voz alta. Muy bien, Seda se encarga todos los martes. Tenemos aquí, de hecho, en Charla de Libros, un espacio
que se llama Martes de Cuento, y Seda es una de esas personas que, bueno, uno de los participantes de aquí, nuestra administradora de grupo, que nos complace cada martes con una lectura de un cuento. Entonces, si tenemos la oportunidad, incluso también vamos a hacer esto, darle publicidad aquí a tu cuento, ¿de acuerdo? Y bueno, más saludos. Pues José, me dio muchísimo gusto poder hablar el día de hoy contigo y sobre todo de este tema de tu libro, del amor por la lectura, por los libros también. Ya saben dónde conseguir para aquellos que están en España. Voy a poner una vez más la imagen para que se animen a buscar. Tratado contra los libros de José Reyes Fernández. Muy bien. Y pues no es que sea un tratado contra los libros, sino más bien un alegato en la defensa del libro y también de la lectura misma. Mira, me gustaría añadir antes de concluir. Claro, sí. El libro está dividido en tres partes. En tres partes. La primera parte transcurre en ese trasunto literario que es el Guimarán, la aldea donde yo nací, en un pasado remoto. La segunda parte transcurre en un presente hipotético y la tercera parte transcurre ya en un futuro distópico. Pero todos los cuentos están conectados entre sí a través de un sistema de vasos comunicantes que hacen que se vayan relacionando unos con otros. Hay personajes que aparecen en un cuento y en otro, o historias que aparecen como una anécdota en un cuento y que luego se desarrolla argumentalmente en otro. Lo cual hace que este libro de cuentos, al estar conectados entre sí, se puedan leer como una novela. Es decir, hay una línea de continuidad entre ellos que hace que se lea como una novela. Perfecto, entonces podemos leer este libro de distintas maneras, ya sea cuentos pues de manera aislada o si no, como menciona José, concatenándolas, las historias y que al final parezca ser todo una novela en su conjunto. Pues bueno, José, me dio mucho gusto poder compartir con todas las personas de este grupo de En Charla de Libros para que se animen a conseguir Tratado contra los Libros si no tienen la oportunidad de obtenerlo en físico. Ya saben, también en plataformas digitales lo podemos obtener en formato EPUB para poder disfrutar de esta magnífica obra. ¿De acuerdo? Entonces, José, una pregunta antes de concluir. ¿Tienes redes sociales donde te podemos encontrar? ¿En Facebook, en Twitter? Mira, sí, yo no soy muy aficionado a las redes sociales, sí tengo Facebook. Tengo Facebook, prácticamente lo único que tengo porque el resto yo no sigo, no, ya te digo, no soy muy aficionado a las redes sociales y únicamente sigo en Facebook. Muy bien, pero bueno, ¿tienes algún sitio web o algo donde te podamos seguir? No, Igual. no tengo página web, no tengo, simplemente a través de Facebook, José Reyes Perfecto. Fernández, y ahí es donde cuelgo de vez en cuando algún relatito ahí en Facebook. Y nada, no, porque la verdad, el mundo de las redes sociales te quita muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, Te quita sí, sí, sí. muchísimo tiempo y yo ya cada vez tengo menos tiempo y cada vez tengo más libros por leer. Me gustaría leer Esos algunos nunca libros. acaban. Sí, esos nunca acaban. Uno empieza uno y apenas va a la mitad y ya quiere empezar otro y Claro. todavía no concluyen esos dos y ya estamos con el tercero y entonces uno muchas veces no termina de decir, y los libros siguen llegando y cayendo como gotas del cielo. Entonces, pues sí, no, sí, sí te entiendo, José. Bueno, pues esperemos tener la oportunidad entonces de poder encontrar más obras tuyas en este espacio tan amplio que es el mundo del Internet. Y pues bueno, a mí lo que me agrada bastante de las redes sociales, eso sí, es la ventaja de poder contactar a personas nuevas y sobre todo, pues, mundos nuevos. La ventaja de esto es que tuvimos la oportunidad de poder compartir este espacio el día de hoy contigo, José, y pues me dio muchísimo gusto porque la verdad es que tuvimos la oportunidad pues sobre todo de compartir este gusto reitero, por los libros y la lectura. Y es algo que pues vamos a seguir haciendo aquí en Charla de Libros con todos los demás. José, si tiene la oportunidad de integrarte a nuestro grupo también, sería un placer, un honor, la verdad,
¿Para qué? Pues para que juntos pues continuemos con esta tarea de seguir continuando, compartiendo este gusto y este amor por la lectura y por los libros. ¿De acuerdo? Ya sabes, charla de libros, así es como Sí, estamos muy en bien. Facebook. ¿De acuerdo, José? Entonces, aquí también tienes las puertas abiertas en todo momento. Si más adelante tú deseas compartirnos alguna otra más, algo más de tu trabajo, también aquí puedes venir tú en cualquier momento, te presentamos para que la demás gente te siga conociendo también, siga adentrándose en el trabajo, en tu trabajo, entonces, pues, las puertas siempre las vas a tener abiertas, José, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Muchísimas gracias. Me ha parecido una entrevista muy amena, muy entretenida. Lo he pasado muy bien. Y un abrazo muy grande a México. Los españoles siempre estaremos en deuda por el papel tan extraordinario que desempeñó exiliados republicanos españoles y Claro. a todos los países hermanos de América Latina. Un abrazo muy grande. Igualmente, José, un abrazo de vuelta. La verdad es que ese espíritu que tienes, esperemos que también se pueda transmitir a todos los demás. Aquí en Charla de Libros nos consideramos ciudadanos del mundo y es por eso que estamos rebasando las fronteras para poder ir a España o si no a Sudamérica para poder hacer esta labor tan loable que también yo creo que merece su reconocimiento. Y pues un abrazo muy fuerte y que descanses, José, para que ya, porque ya es hora de dormir allá, ya es muy tarde aquí, pues todavía Muchísimas gracias. de día. Un abrazo, un abrazo. Hasta Muchas luego. gracias, José. Pues bueno, a Adiós. todos los demás que estuvieron aquí, sus comentarios no olviden dejárselos a José también. No olviden continuar aquí en Charla de Libros, participando en las distintas dinámicas que tenemos, a que se unan en las demás redes para que igualmente sigamos creciendo y así la comunidad tenga pues mayor apertura. Y no olviden siempre leer y compartir la lectura. Pues bueno, como diría, o como se dice aquí usualmente, muy buenos días, buenas tardes y muy bellas lunas, José. Nos Muchas vemos. Que gracias. tengas una excelente noche. Bye. Bye.